Invitamos ahora al general Juan Urbano Revilla, que va a presentar la conferencia La batalla de Junín en la última campaña militar de la independencia. Bueno, recibimos con fuerte voto de aplauso al general Juan Urbano Revilla y con eso finalizaríamos esta tarde, este día de conferencias en el Congreso sobre la batalla de Junín. Adelante, general. Buenas tardes, damas y caballeros. Mis primeras palabras son para expresar el agradecimiento al gobierno regional de Junín por la gentil invitación que nos ha hecho llegar para estar presentes aquí en esta jornada académica del Congreso Internacional en la conmemoración de los 200 años de la batalla de Junín. De igual manera, presento a ustedes el saludo del Centro de Estudios Histórico-Militares del Perú, institución de la cual tengo el honor de presidir, y es muy grato también ver a varios de los miembros del Centro de Estudios aquí presentes como panelistas en este evento académico. Felicito pues a la organización y a todos los ponentes que me han antecedido porque nos han presentado un panorama muy variado e integral del gran significado de la batalla de Junín en el contexto nacional e internacional, viendo diferentes aspectos y enfoques que son integrales para poder comprender y entender el gran significado de esta efeméride. A continuación voy a presentarles una exposición que se plantea como primera gran pregunta: ¿cómo llegamos a la batalla de Junín en el contexto político-militar de la independencia del Perú? Y aquí tenemos a la batalla de Junín en la última campaña militar de la independencia. La siguiente diapositiva, por favor. Nosotros podemos apreciar de que la independencia del Perú tiene una particularidad en el contexto de América. No es lo mismo lo que sucedió en el Perú con las independencias de los otros países del continente americano. Ya se ha dicho acá de que si queremos encontrar un origen de la independencia del Perú, tenemos tesis desde el rechazo a la conquista y muchas otras revoluciones, alzamientos, movimientos, insurrecciones que se han llevado y todas se han comentado muy bien. Agregaría solamente que en el año 1814 y 15, la gran revolución de los hermanos Angulo y Pumacahua remeció el 50% del virreinato del Perú y solamente 6 años después arribaron las corrientes libertadoras desde el sur y posteriormente desde el norte. Estaba todavía vigente ese último gran movimiento libertario de los hermanos Angulo y Pumacahua. Y con la llegada de la expedición libertadora de San Martín tenemos 3 grandes tiempos en las campañas finales de la independencia del Perú. Y tenemos el primer periodo con José de San Martín, desde 1820 a septiembre del 22, cuando se retira. Y ahí se inicia un periodo eminentemente peruano, que hay que darle un mayor relieve en la historiografía peruana, local e inclusive internacional. Primero con la Junta Gubernativa, que se ha tocado de manera bastante genérica. 3 personas, inclusive una de ellas, José de la Mar, otra, había nacido en el Río de la Plata, Alvarado, era el alcalde, y otro tercer personaje que era inclusive el conde de Vista Florida. Todavía había un arraigo ahí cuasi virreinal. Posteriormente, José de la Riva Agüero como primer presidente del Perú, y vamos a ver los avatares cómo acceden. Y para llegar a Simón Bolívar con su arribo al Perú en 1823 y culminar pues la campaña de la independencia. ¿Y cómo podemos apreciar dónde se ubica Junín en el contexto de las campañas de la independencia? Solamente en estos periodos de 1820 al 24. En la etapa sanmartiniana tenemos nosotros que no debemos de dejar de apreciar las campañas que se realizaron acá. Ya se habló de la campaña de la Sierra de Álvarez de Arenales, pero también hay que mencionar a las campañas hacia Quito, hacia el sur y Quito, en particular esta última del sur. Se ha tocado de Pasco, no se ha hablado mucho, pero también Mirabe en el sur del Perú, Iguazurco en 1821 y particularmente Riobamba y Pichincha en 1822, porque allí participó una división peruana que integró el Ejército Unido que estuvo al mando de Sucre. Esa división peruana que fue enviada al mando del coronel Santa Cruz fue a pedido de Sucre
a pedido de las fuerzas gran colombianas que querían asegurar el sur de la independencia de Colombia. Y San Martín solamente accede a ese pedido luego que los castillos del Callao pasaron entregados por la mar hacia el San Martín, y solamente con esa seguridad de obtener el castillo del Callao va la división peruana hacia el norte. Y lo principal de ello es que después de la batalla de Pichincha en mayo de 1822, Simón Bolívar le envía una carta a San Martín agradeciéndole el esfuerzo de la campaña libertadora de los peruanos y se comprometía a brindar los mismos y mayores esfuerzos para la libertad del Perú. Es decir, hay un compromiso de Bolívar con la batalla de Pichincha, y por ello es que empiezan a venir al Perú contingentes colombianos en retribución al esfuerzo peruano por la libertad del sur de Colombia. Bien, tenemos después el tiempo peruano de la independencia, y ahí tenemos dos campañas importantes, porque estas fueron dirigidas por los propios peruanos. La primera campaña Puertos Intermedios, por los propios peruanos. La primera campaña Puertos Intermedios, que tuvieron dos batallas fundamentales, Torata y Moquegua, en 1823, a inicios de ese año. Las campañas a Puertos Intermedios visualizaban insertarse en Cuña y poder, a través de los puertos de Arica en particular, ingresar hacia el Alto Perú y poder destruir al ejército realista que estaba posicionado en toda la sierra, desde Jauja hasta el Alto Perú. No tuvieron éxito en particular la primera campaña porque dependía del concurso de fuerzas del exterior, rioplatenses y chilenas, que tenían que converger al mismo tiempo. Y no se logró eso. Además que ya había una división colombiana que tampoco se empeñó en la primera campaña a Puertos Intermedios, con lo cual no salió un ejército del centro, que fue el ejército que estaba al mando de Santa Cruz. Y cuando se pierde la campaña a Puertos Intermedios, es ese ejército de Santa Cruz quien lleva adelante el motín de Balconcillo, con lo cual cae la Junta Gubernativa y se nombra, el Congreso lo designa a José de la Riva Agüero como primer presidente del Perú. Los hechos militares siempre traen a colación un hecho político, y ahí está la primera asunción del presidente Rivagüero. Y Rivagüero, casi de la nada, al haberse destruido un primer ejército en la primera campaña Puertos Intermedios, levanta un ejército de casi 5.000 hombres, en su mayoría peruanos. Fue un ejército nacional que se levantó y se puso bajo el mando del general Santa Cruz. Ese ejército es el que nuevamente se inserta por los puertos intermedios del sur, y ese ejército sí llega a ingresar hacia el Alto Perú, lo que no había sucedido con Torata y Moquegua, que fue solamente unas batallas locales ahí en la costa. Ese ejército de Santa Cruz llega hacia Cepita y obtiene una victoria, pero que no puede ser consolidada, y por ello vino un repliegue fragoso y se pierde ese ejército eminentemente nacional. Pero ahí quedaron contingentes que después llegaron a pelear en Junín y en Ayacucho. En Cepita pelearon Nieto, Salaberry, Mendiburu y otros más que debemos de tener en cuenta, que desde ahí adquieren experiencia. Y la batalla de Cepita fue ganada por los húsares del Perú de entonces, que después son los húsares de Junín. Tenemos pues que, culminada esta segunda campaña por Puertos Intermedios, viene otro hecho político importante, que el Congreso, al haberse perdido ese ejército, llama al general Simón Bolívar para que venga, porque se veía que era necesaria una victoria militar. O sea, la independencia no se podía obtener de otra manera que no sea mediante un hecho militar concreto, fuerte, al haberse perdido tantas otras campañas anteriores. Es así que Bolívar viene a pedir Congreso, y también el propio Rivagüero lo había hecho antes. Por ello es que debemos tener en cuenta muchas veces, ¿no?, por qué Bolívar en el Perú, pero a la vez él también seguía la política, todo lo que sucedía en el Perú. Previamente, en el 23, Sucre ya había llegado como ministro diplomático de Bolívar y después toma el mando militar progresivamente.
Y es así como Bolívar a la vez iba visualizando lo que pasaba en el Perú, pero viéndolo bajo dos perspectivas. Uno, asegurar la libertad de Colombia, la independencia, y la otra, la propia libertad del Perú. Entramos entonces a la etapa bolivariana de la independencia, y es ahí donde se forma el Ejército Unido Libertador, y se establece un estado de guerra férreo, que lo voy a poder mencionar muy brevemente, y tenemos las campañas final, donde está Junín, Ayacucho y la capitulación. Pero a lo largo de todo ello, debemos tener presente que siempre estuvieron los guerrilleros y montoneros en todas esas tres etapas finales en la campaña de la independencia. La siguiente, por favor. Pero también tenemos que analizar la contraindependencia, porque no se puede ver solamente la guerra de un lado, hay que ver lo que hicieron los otros también, en particular los realistas. Y aquí en el Perú se había asentado el mayor poder realista en todo el continente americano. Previamente a esta etapa del virrey La Serna, teníamos dos virreyes, Abascal y Pezuela, que fueron los virreyes que tuvieron y mandaron todas las campañas contrarrevolucionarias en el continente. Abascal lo hizo contra Quito, lo hizo contra el Alto Perú y lo hizo contra Chile. Abascal prácticamente, en la época en que en la península estaban con los problemas por la invasión napoleónica, la abdicación de Fernando VII en 1800, Abascal no reconocía la Junta de Gobierno y prácticamente era un rey en América. Abascal anexó Charcas a la fuerza, y por eso es que siempre hubo después hacia dónde pertenecía Charcas o el Alto Perú. El virrey Pezuela continuó también las campañas de Abascal, y todas eran victorias realistas, previas a la llegada del virrey La Serna. ¿Y cómo llega La Serna? La Serna llega a través de un golpe militar con el motín de Asnapuquio. Y La Serna había sido un virrey que había llegado al Perú en 1817, y junto con él habían llegado también la generación de los oficiales españoles que habían peleado en las guerras napoleónicas. Con él habían llegado Valdés, Canterac, Carratalá, Monet, Villalobos, Ricafort, García Camba. O sea, todo lo de las campañas finales habían llegado en ese periodo. Y en ese periodo también, y años antes, habían llegado los batallones españoles netos, el Gerona, el Cantabria, el Talavera, un batallón era fiero, los más feroces, Gerona, el Imperial Alejandro y otros más. Todos esos desmanes que se han ya previamente analizado acá han sido hechos porque habían en esos batallones españoles que después progresivamente van perdiendo efectivos y se completa con peruanos. Pero los jefes, que son quienes dan el impulso a la guerra a cada unidad, tenían ahí españoles todavía en esos mandos, como he mencionado. Y el virrey La Serna, a diferencia de los anteriores, cambia la concepción de la guerra que llevaban los realistas. Si para el virrey Abascal y para Pezuela Lima era el centro de la guerra y por ello siempre la defendían, para La Serna no, porque La Serna nunca había llegado antes a Lima. La Serna había ido directamente al Alto Perú y solamente llega a Lima para el motín de Asnapuquio. Y La Serna se convierte en el hombre de la guerra para defender los intereses españoles aquí en el continente. Y La Serna cambia la estrategia de la guerra y por ello es que se dirige, se interna a la sierra. Para él no era el objetivo defender Lima. Sabía que la guerra tenía que desarrollarse en la sierra, porque tenía ahí experiencia que la había obtenido en el Alto Perú. Por ello es que se dirige primero hacia Jauja y después progresivamente en el Cusco, donde establece su gobierno virreinal. Y los realistas ya para 1821 están ya desplegados en todas esas zonas, esos círculos que ustedes pueden apreciar. 18,000 hombres, 8,000 en Jauja, en el Valle del Mantaro, con el general Canterac, el ejército realista del norte. 7,000 con Valdés en el sur. Estaba ahí en el sector de Arequipa y Huamanga. El mejor general realista, Jerónimo Valdés, hay que tenerlo en cuenta. En el Cusco, Valdés tenía 7,000 hombres. En el Cusco y Puno estaba el propio general o virrey La Serna, con 2,000 hombres aproximadamente. En el Alto Perú estaba el general Olañeta, con unos 4,000 a 5,000 hombres.
Y en Lima, ahí lo pongo en zona punteada, estaban también los realistas del Callao, que progresivamente, de manera interrumpida, estuvieron y tuvieron presencia en los castillos del Callao. ¿Y por qué era importante los castillos del Callao? Bolívar, cuando planeaba su llegada al Perú, le decía a Sucre en diferentes cartas de que el Callao tiene que ser un punto principal para la campaña de la independencia. Solamente obteniendo el Callao se podía asegurar la independencia del Perú y también del norte de América, de Colombia, porque por ahí podían llegar los refuerzos españoles para cualquier intento de reconquista. La siguiente, por favor. Estando Bolívar en el Perú, en el año de 1823 llegó y nunca en el Perú hubo tan alboroto por la llegada de un personaje como fue Simón Bolívar. Hombres que hacían loas y como también hombres que se opusieron a la llegada de Bolívar. Sin embargo, Bolívar obtiene progresivamente mando que le va entregando el Congreso. Primero le otorga poderes militares en la zona donde esté. El segundo le indica a Bolívar para que pueda, de alguna manera, solucionar los problemas que habían políticos con Ribagüero. Y Bolívar encuentra un escenario difícil aquí en el Perú. Teníamos a 2 presidentes y 2 congresos, Ribagüero y Torretagle en pugnas internas, y 2 congresos, uno en el Callao y el otro en Trujillo. Bolívar puede ser el hombre de la guerra para esto. Una vez que Ribagüero ya es retirado, Bolívar se empieza a instalar progresivamente en el norte, y es en Pativilca donde lanza su famosa frase cuando le preguntan y estaba enfermo, ¿no? ¿Qué piensa hacer? Y Bolívar responde, triunfar. Efectivamente, Bolívar era el hombre de la guerra, así es, pero también encontraba mucha oposición, porque quedaban hombres contingentes que habían estado leales a Ribagüero, inclusive los guerrilleros no fueron primero proclives hacia el mando de Bolívar. Muchos de estos guerrilleros fueron inclusive estigmatizados por Bolívar y no recibieron, no le daban el apoyo a Bolívar. Ignacio Quispe Ninavilca, por ejemplo, el mismo Marcelino Carreño tampoco le daba todo el apoyo que requería Bolívar, pero progresivamente Bolívar empieza a ganarlos hacia la causa de la independencia. Y aquí se establece, y un suceso muy importante que debemos tener en cuenta. Bolívar es nombrado dictador. ¿Por qué es nombrado dictador Bolívar? Cuando en los castillos del Callao se produce una sublevación y pasa de las manos patriotas a manos realistas, un contingente de los ejércitos del Río de la Plata que guarnecían los castillos del Callao entregan los castillos a los realistas ante reclamos de diversa índole. Los realistas nuevamente se apoderan de los castillos del Callao y crece la gran incertidumbre de cuál sería el futuro de la guerra. Ante ello, el Congreso, el 10 de febrero de 1824, le otorga a Bolívar el título de dictador y con ello todos los poderes exclusivos políticos y militares. Y el Congreso entra en una especie de clausura de sus actividades para darle vigencia y todo el poder a Bolívar. Es decir, lo que antes el Congreso no le había dado todos los poderes ni a la Junta Gubernativa y había peleado con Ribagüero, ahora sí le dio todo el poder a Bolívar, porque ya se conocía que era necesario una fuerza con todo rigor para llevar adelante la guerra. Y Bolívar implanta un estado de guerra riguroso, teniendo en su mano como secretario general de los negocios del Perú o como único ministro a José Faustino Sánchez Carrión, lo que Porras Barrenechea los indica como el organizador civil de la victoria. Ambos emprenden una serie de medidas para levantar nuevamente el ejército y a la vez reunir todos los medios que se necesitaban. Requisas, impuestos, distribuciones, recepciones de alhajas, inclusive hasta los de las puertas que eran de estaño, las rejas de las iglesias, las joyas de las iglesias, todo es requisado. Se ordena reclutamientos en todas las provincias del norte del Perú. Casi 5.000 hombres son reclutados. Inclusive para aquellos que se desertaban, ordenaba fusilamientos. Nunca antes en el Perú había existido un estado de guerra tan riguroso como ese.
pero era necesario para poder formar el Ejército Unido Libertador, la mayor arma para la guerra. Y es allí donde está verdaderamente el genio de Bolívar. Pero a la vez había también, como le decía, diversas personajes que se opusieron a todo ello, porque también demandaba un gran esfuerzo para los nacionales. Bolívar empieza a formar este Ejército Unido Libertador en base a las fuerzas colombianas que empiezan a llegar progresivamente, gracias primero a esa contribución de Pichincha, y posteriormente él mismo empieza a poder, a través de tratados, enviar más tropas colombianas hacia el Perú. Aproximadamente 6.000 efectivos colombianos empezaron a llegar, y ahí vamos a tener ya a las divisiones colombianas que se van a configurar para esta última campaña final, como lo vamos a ver más adelante. La siguiente, por favor. El Ejército Unido Libertador se forma, y pueden apreciar ustedes ahí en esa diapositiva cómo se va a organizar a lo largo de todo el territorio de la Sierra Norte del Perú. Desde la zona de Cajamarca hacia Huamachuco se empiezan a desplegar ahí las unidades de la división peruana al mando del general Lamar, con aproximadamente unos 3.500 efectivos. Ellos se posicionan en toda esa parte de la Sierra Norte. En este periodo del año 1824, en los meses de febrero, marzo, es donde empiezan a desplazar las unidades para ocupar esas posiciones de la sierra. Porque Bolívar entiende, ya se ha mencionado, que en la sierra es donde debe de darse las batallas finales por la independencia. En toda la parte central que ustedes aprecian ahí del departamento de Huaylas o el callejón de Huaylas, es donde se posesionan dos divisiones colombianas. La división del general José María Córdoba y la división colombiana del general Jacinto Lara. En todos los alrededores del callejón de Huaylas están ahí distribuidas las unidades colombianas, aclimatándose, entrenándose, haciendo esos recorridos para poder tener la energía suficiente para las campañas finales de la sierra. Estamos hablando entonces de que en los meses de febrero, marzo y abril del año 1824, esas unidades, tanto peruanas en el norte y colombianas en la zona del callejón de Huaylas, están preparándose para llevar una campaña por la independencia. Y es allí donde Bolívar va conociendo lo que sucedía en el campo realista, y es ahí donde se produce en abril de 1824 las divergencias entre Olañeta y la Serna. Ya se han indicado los motivos, pero aquí ¿qué sucede? Que se produce también un desequilibrio de las fuerzas realistas, porque el virrey La Serna, para poder develar la insurrección de Olañeta, decide que las fuerzas del general Jerónimo Valdés del Ejército del Sur se dirijan para el Alto Perú a develar la rebelión de Olañeta. Entonces se presenta un momento propicio ahí de este desbalance estratégico de la guerra. Es decir, los realistas dejan parte de la central y se van hacia el sur, y Canterac se queda solamente en el ejército del norte, en Jauja, en Huancayo. Eso lo aprecia Bolívar y dice, es el momento para iniciar una ofensiva y para poder, primero, atraer también a Olañeta, que le enviaba cartas, y segundo, para iniciar el desplazamiento hacia el sur. Ustedes pueden apreciar entonces esas líneas rojas, cómo se han ido moviendo las tropas patriotas del Ejército Unido Libertador para llegar a su punto de concentración en Rancas. Durante todo el mes de julio se iniciaron todos esos movimientos, pero ese ejército no pudo moverse así de la noche a la mañana sin tener previamente reconocimientos de los itinerarios, sin tener previamente coordinaciones para los abastecimientos, que los abastecimientos estén previamente en los lugares por donde debían de llegar esos ejércitos. Como ustedes han visto, hay diversas columnas de aproximación y de movimiento. El ejército estaba disperso todavía, no estaba así fue. Estamos viendo ahí unos Andes de promedio de 4.500 metros sobre el nivel del mar.
y un desplazamiento de casi 300 kilómetros para poder llegar al punto de concentración, que es el punto de Rancas en Cerro de Pasco. Entonces aquí está una hazaña, una proeza militar que sí se debe tener en cuenta gracias a la conducción de Bolívar, 1, y 2, también aquellas previsiones para ese abastecimiento que de estos ejércitos puedan tener y pueda poder llevar hacia adelante la siguiente campaña, que todavía no estaba definida qué es lo que querían hacer. Pero ahí tenemos de que estos empiezan a recorrer 4.300 metros sobre el mar. Un clima que hoy empezamos a verlo, que es hacia 3, 4, 5, 6, 7 grados bajo cero en las noches, y en el día es totalmente caluroso. Los animales iban siguiendo también a los ejércitos. En las diferentes cartas que empiezan a realizar con los guerrilleros que se han mencionado ya, con Pablo Otero y otros más, a este ejército seguían aproximadamente miles de cabezas de ganado, y a la vez también se aprovisionaba todo lo que son los insumos para el combustible, las champas, para que puedan cocerse los alimentos. Los propios pueblos y las guerrillas son los que empiezan a favorecer el desplazamiento de todas estas tropas. Y aquí sucede algo muy importante, porque a finales de julio se concentra en Rancas ese ejército, pero ¿qué había pasado? ¿Por qué tan fácil mayo, junio, julio llegar hasta allí y el ejército realista no tomar una acción? Aquí está el primer error de Canterac. Canterac primero sentía que no era tan fuerte para poder atacarlos en 3 meses que habían desplazado los patriotas. Sin embargo, también está la acción de las guerrillas, que a través de diferentes movimientos de distracción habían hecho pues que no llegue Canterac a conocer realmente cuál era la progresión que estaban llevando los ejércitos patriotas, en particular para llegar a Rancas. Y son los pueblos quienes también con sus provisiones, hombres y mujeres, ayudan a estos ejércitos para que puedan sostenerse, como ya se ha mencionado en abundancia previamente. La siguiente, por favor. En todo este contexto de la guerra, los guerrilleros han sido indispensables. Han estado con todos los gobernantes en estos últimos periodos. Los jefes decían, sin ellos, todos nuestros esfuerzos son en vano. Cochrane decía que las guerrillas solas bastarían para poder vencer y derrotar a las fuerzas del enemigo. Miller decía que eran semejantes a las guerrillas que se formaron en la península, en los problemas que tenían con la invasión napoleónica. San Martín los había distinguido a todos ellos. Miller decía, si el ejército libertador, en vez de tomar los cantones hacia la ciudad de Lima, hubiese secundado los esfuerzos de aquellos hombres, patriotas armados, se habría terminado la guerra en pocas semanas. Bolívar decía que, en mi opinión, valen mucho para todo. Es decir, ninguno pudo prescindir de las guerrillas, y eso debemos tenerlo siempre presente. Y aquí se suman a tantos personajes que ya se han mencionado aquí, guerrilleros pues de la talla del coronel Marcelino Carreño, que fue un guerrillero que era ostentoso. Marcelino Carreño era un guerrillero que inclusive en ese periodo con Bolívar, él agarraba y tenía comunicación con Francisco de Pablo Otero, y Marcelino Carreño no tenía, digamos, no le daba todas las facilidades a Francisco de Pablo Otero, porque decía pues de que tenía que asegurarle primero de que sus jefes de guerrillas deben ser reconocidos. Y le decía, por ejemplo, a Francisco de Pablo Otero, desde Huánuco, el 4 de diciembre de 1823, que mucho antes de la invitación que le hace, había ya remitido comunicación a su excelencia, a Bolívar, y que sus soldados, que tiene el honor de mandar, no van a desenvainar la espada, sino para el enemigo común, bajo la dirección del héroe de Boyacá. Y le decía que le dé garantías para la conservación de los oficiales de mi cuerpo en sus graduaciones militares, que junto con Marcelino Carreño está el coronel graduado don Francisco Vidal, capitán José María Soto, Francisco Falcón y otros más.
él dice lo que propone Francisco de Paula Otero, ¿no?, que él lo va a admitir porque es un peruano que no apetece sino la libertad de su país. Y le advierte que los soldados que en el día sirven en mi cuerpo deben ser sagrados. Es más, le dice al final, todo cuando usted me pone en su nota es por el bien del Perú. Y a los solemnes juramentos que como peruano y amante de la libertad de mi país, tengo hechos. Y aseguro también que si no concibiera este interés por la salvación de la República, ni la muerte, ni sus horrores serían capaces de atemorizarme, porque tengo carácter. Ese es mi modo de pensar. Así se dirigía Marcelino Carreño, muy debatido a veces, pero un hombre firme, que estuvo desde la llegada de San Martín, estuvo con la Junta Gubernativa, estuvo con Bolívar, fue reacio primero, pues después se alineó con Bolívar, igual que Quispe Ninavilca. Y después Bolívar le escribe para Marcelino Carreño, a través de su secretario Domingo Espinar, y le dice, la República Peruana se gloriará siempre de contar a usted en el número de los beneméritos defensores de su sagrada causa, en su conducta política de la cual su excelencia está plenamente satisfecho. O sea, para que vean cómo los guerrilleros tenían comunicaciones directamente hasta con los jefes, San Martín y el propio Bolívar. Es que era difícil hasta controlarlos. Y ahí se mencionó también a Gustavo Montoya, que habla él de la independencia controlada, como también lo dice nuestro profesor distinguido Francisco Quirós, ¿no? La independencia controlada porque era difícil controlar a los propios guerrilleros, porque hasta podían actuar libremente. Y es así también como Bolívar a veces quería quitarle el mando a los guerrilleros, como lo hizo con Marcelino Carreño, porque muchos de estos personajes podían adquirir un protagonismo tal que ser los futuros líderes, ¿no? Y así hubo muchos cambios de jefes patriotas por colombianos. Por ello es que Castilla no está en la batalla de Junín, porque se opuso a estos cambios. No quiso entregar sus tropas de caballería que había preparado Bolívar. Después está en la batalla de Ayacucho, Castilla, ¿no? Pero son toda esa contingencia de la guerra y son estos hombres, ¿no? Y somos también a lo que han mencionado ya, como Cipriano Peñalosa, por ejemplo, Valentín Bao, que se ha mencionado acá, de Reyes, a José María Guzmán, que no se le ha mencionado mucho, pero fue también preponderante en el accionar de toda esta zona. Y las guerrillas fueron indispensables porque eran la fuerza de cobertura y también de distracción, porque ellas, al actuar de las guerrillas, ¿no?, hacían que el enemigo no sepa por dónde se iba a dirigir el Ejército Unido Libertario. Pues no tenían ciertas certezas y ocasionó la inacción de Canterac, por lo cual Canterac entró en desventaja en la batalla de Junín. Termino con José María Guzmán diciendo que él decía, me glorio de numerarme entre los defensores de la patria. Guzmán murió el 23 de julio de 1824 en una emboscada y ahogado en el río Mantaro. Carreño murió el 8 de diciembre, un día antes de la batalla de Ayacucho, también en una emboscada. Pero inclusive Valdés decía que se asombraba por qué los peruanos no le dan el valor a Carreño que tantas dificultades le había ocasionado durante la guerra de la independencia. La siguiente, por favor. Estamos aquí ante Rancas. Esta es una vista que la hemos obtenido del lugar, producto de un reconocimiento que hemos hecho a esta zona en el mes de mayo de este año, con distinguidos amigos aquí, Aníbal Campos, que me acompaña, un caminante que recorre toda esta zona. Hemos estado presente, quien le habla, un equipo del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, también del Instituto Geográfico Nacional, y hemos hecho el recorrido que han hecho los libertadores, porque si ellos lo hicieron hace 200 años, sin tener vehículos y tantas dificultades, ahora, 200 años después, ¿cómo no lo vamos a hacer? ¿Cómo no vamos a hacer los sacrificios para estar ahí, donde estuvieron antes quienes nos antecedieron en los campos de batalla? Más aún los hombres de uniforme y los historiadores debemos estar ahí, pisando esos lugares. Y así lo hicimos, para constatar la verdad histórica de estos hechos. Y hemos apreciado pues ahí la inmensidad de Rancas, Sacramento, una zona
con muchas haciendas en los alrededores y también que en la actualidad mantiene esa riqueza ganadera. El profesor Gálvez nos ha indicado cómo ya desde sus orígenes esta zona de Reyes ha sido una zona que tiene, Cieza de León ha dicho, riquísima en ganadería, y lo es en la actualidad, y soportó todos los rigores de la guerra contrarrevolucionaria y de la guerra también de la independencia. Por el lado realista y patriota, todos llevaron víveres y el alimento y ganado, las ovejas que están acá, los carneros que hasta ahora los vemos, siempre han existido, y allí en Rancas se pasó esa famosa revista el 1 y 2 de agosto de 1824. El general Miller, protagonista, decía de que podía asegurar que los libertadores, tanto la infantería como la caballería, podían presentar una revista militar en el campo de Saint James, en Europa, y llamar la atención. A ese grado de perfección se llegó. Hasta los uniformes fueron cosidos por damas peruanas de la sierra, de la costa, etcétera. Porque los colombianos cuando llegaron, ahí está escrito, ¿no? Y llegaron con uniformes y otros con grado de desnudez, etcétera. O sea, con casi sin ropas, ¿no? Y hubo que darles esas ropas, hasta ponchos tuvieron también todas las tropas que estuvieron ahí en este Ejército Unido Libertador, que fue también apoyado y transportado los víveres y todo, las llamas estuvieron también siguiendo este Ejército Unido Libertador. Y es ahí donde empieza esa gran convergencia desde Sacramento para poder dirigirse hacia el sur. ¿Y cuál era el concepto de la operación que tenía Bolívar? Bolívar todavía ahí no sabía por dónde estaban los realistas. Estando en Rancas, en la zona norte del Chinchaycocha, del lago Chinchaycocha, Bolívar tiene dos opciones: o se va por la margen oriental del Chinchaycocha o por la margen occidental. ¿Cuál de las dos márgenes decide Bolívar asistir a una u otra? Y él decide por la margen occidental, que es una margen un poco más amplia y por las cuales ya había hecho los reconocimientos previos y había adelantado puntos de aprovisionamiento por la margen occidental. Y lo vamos a ver en un mapa después cómo se desplazan y qué ofrecía esta margen occidental. ¿Y cuál es el objetivo de Bolívar? Bolívar se iba a atacar a Canterac en Jauja. O sea, Bolívar todavía no sabía dónde estaba, se iba hacia Jauja, porque sabía que estaba disminuido ese ejército de Canterac, que ya no tenía el apoyo de Valdés, que se vino a Perú. La siguiente, por favor. Y aquí tenemos ese troque que le había mencionado, donde podemos apreciar en la línea roja, es la línea del Ejército Unido Libertador, y la línea azul es la dirección que siguieron los realistas. En la línea roja tenemos en Rancas y Sacramento el día 1 y 2 de agosto. Y después se va hacia Cochamarca el día 3, aproximadamente 20 kilómetros se desplaza ese Ejército Unido Libertador. Y después se va hacia Diezmo el día 4. En Diezmo empieza ya a recibir las comunicaciones de los guerrilleros, Cipriano Peñalosa, Bao y otros más, de que los realistas se están empezando a desplazar de sur hacia norte. Y ahí es donde Miller se pliega con otro grupo de guerrilleros para poder reunirse a ese ejército en la localidad de Diezmo. Y en Diezmo se desplaza hacia Conocancha el día 5. El día 5 es un día muy especial. Dejémoslo ahí a los patriotas el día 5 en Conocancha. ¿Qué sucedía paralelamente por el lado realista? En el lado realista, el general Canterac recién decide iniciar operaciones hacia el norte. Pero Canterac había tenido aquí una nueva falla, que no había hecho los reconocimientos para poder ver ambas rutas hacia el norte, ya sea por el lado occidental de Chinchaycocha o por el lado oriental, porque por ambos discurrían los caminos incas y preincas. Entonces, por ambos debía de asegurar Canterac su reconocimiento y desplazamiento hacia el norte. No lo hizo así y Canterac siguió solamente por la margen oriental del Chinchaycocha. Y como ustedes pueden ver, él va primero, pues, llega a Tarma el día 2 de agosto, después llega a Tambo el día 3, a Reyes, aquí el día 4 de agosto,
¿no? Y ahí es donde ya en Conocancha saben que están por Reyes y el día 5 está en Carhuamayo. Canterac se había desplazado ahí con un ejército, su ejército completo, con tropas de infantería y tropas de caballería. Llega a Carhuamayo Canterac el día 5 y lo que decide Canterac es enviar a su caballería para que vaya a reconocer hasta Cerro de Pasco. Su infantería se quedó ahí, en Carhuamayo. La caballería de Canterac se va hacia Cerro de Pasco y llega y ahí se entera de que los patriotas ya habían desplazado del norte a sur por la otra margen del río Chinchaycocha. Entonces aquí viene pues la primera desesperación de Canterac y su caballería regresa inmediatamente para reunirse con su infantería en Carhuamayo y ambos juntos se dirigen hacia el sur para poder evitar que se corte su línea de comunicaciones y que quede aislado Canterac de su base de Jauja. Esa era la opción de Canterac. Y el día 5, Bolívar en Conocancha, ahí está la famosa cueva, ahí hemos estado ahí con Aníbal en Conocancha, es donde decide cambiar sus operaciones. Ya no irse hacia Jauja, sino cortar en dirección hacia Reyes, para poder casualmente ahí encontrarse con las fuerzas de Bolívar. Y es por ello que ahí viene la batalla de Junín. O sea, la batalla de Junín no ha sido una batalla programada, ha sido una batalla que producto de las circunstancias se decide en el momento que se debe de atacar. Y esa es otra de las genialidades de Bolívar, decidirla. Y parten de Conocancha el día 6, aproximadamente a las 4 de la mañana, parten de Conocancha, hacia Junín, hacia Reyes. Esa era la dirección. Y vamos a poder apreciar por dónde van a ir llegando para encontrarse después, mientras a su vez Canterac empieza no es una huida, sino a desplazarse rápidamente. Sus tropas eran de mayor experiencia, que tenían mayor capacidad para desplazarse en la sierra y por eso que rápidamente empiezan a ganar para evitar que pueda cortarse su línea de comunicaciones. La siguiente, por favor. Aquí estamos con Ocancha, como les había mencionado. Ese sector también lo hemos visitado, ¿no? Donde se reciben los informes de las guerrillas y la decisión de Bolívar de dar la batalla. La siguiente. El día 6 de agosto partieron a las 4 de la mañana. A las 10 de la mañana se cruzaron con el primer gran obstáculo, cruzar el río Mantaro. Eso no es una tarea fácil. El río Mantaro no se cruza así de la noche a la mañana. Y lo hicieron por el vado de Carhuaro. Ese vado de Carhuaro, o Cárguaro, como me corrigen acá, gracias, ¿no? Ese vado es cruzado por las tropas patriotas con el agua hasta el pecho. Imagínense cruzar con el agua hasta el pecho ese vado y ese río Mantaro, que después también el río Mantaro le había servido a Bolívar de protección natural. Por eso es que Bolívar había escogido la margen occidental del lago Chinchaycocha, porque siempre tuvo la protección del río Mantaro en todo su recorrido, cosa que no lo habían tenido los realistas. Entonces se cruza ese río a las 10 de la mañana y llegan después, recién a las 4 de la tarde, van a llegar a las alturas de Loma Junín Punta. La siguiente, por favor. Ahí nos encontramos en el campo de batalla de Junín. Es una fotografía de nuestro equipo y estamos ahí en Loma Junín Punta y se puede apreciar ahí el cerro de Chacamarca y la propia Pampa y al fondo se ve el lago Junín. Y ese es el sector por donde llega la división peruana patriota, que primero Bolívar había indicado de que sea la caballería quien vaya como división de vanguardia, porque era el elemento más ágil, más rápido para poder entrar en batalla. La infantería le seguía a retaguardia, unos más o menos 10 kilómetros a retaguardia, pero es esa caballería la que empieza a ganar las alturas de Loma Junín Punta para descender hacia Chacamarca, hacia el campo de Chacamarca. La siguiente diapositiva, por favor. Ahí podemos apreciar cuál es el paso por donde llegaron las unidades de la caballería peruana. Ese es el paso, en Loma Junín Punta, por donde llegan. Lo hemos verificado en el terreno, lo hemos caminado también acá con mi amigo Aníbal y hemos determinado que esa es la zona.
y que ofrecía una cierta protección para poder llegar hacia el campo de batalla, que posteriormente se realiza ahí la batalla, y a la vez era la ruta más fácil para poder llegar y cortar, como él quería, Bolívar desde Conocancha hacia Reyes. Ese es el paso por el cual ingresan las unidades de caballería. Y ingresan ahí en columnadas. Como ustedes pueden apreciar, no pueden hacerlo de manera, en un gran desplazamiento, en columnadas unas con otras. La siguiente, por favor. Ya. En esta fotografía aérea se puede ver esa flecha roja, un poco pequeña, pero ahí se ve casualmente lo que les he indicado, ¿no? Esa división que es ahí como un pequeño pasaje y es así como llega hacia el campo de Chacamarca, ¿no? Ahí está la pista, ahí se ve el propio obelisco. Esa es la caballería de la división de vanguardia del Ejército Unido Libertador. La siguiente, por favor. Bien, aquí está el panorama general. Como le decía, la caballería o el Ejército Unido Libertador por la margen occidental y mientras el ejército de Canterac por la margen oriental y se encuentran en Chacamarca. ¿Qué sucedía con el ejército de Canterac? Canterac aquí decide de que su infantería continúa hacia Tarma y de ahí hacia Jauja. Canterac creía él de que bastaba con su propia caballería para poder vencer a la caballería patriota que ya veía él que se presentaba por las lomas Junín Punta, la veía que estaban llegando hacia la Pampa. Canterac ahí es donde decide que su infantería continúe y sea su caballería quien enfrente a la caballería de los patriotas. Es por ello que se encuentran caballería contra caballería, 1.300 por parte de Canterac contra 900 por parte del Ejército Unido Libertador. Y es allí como se encuentran ambas caballerías en ese punto de la Pampa de Chacamarca. Canterac había lanzado una ofensiva de casi 2 kilómetros, una carga de casi 2 kilómetros. Eso debilitó a sus fuerzas. Se encontró también con una zona pantanosa, como ya se ha apreciado ya en varias exposiciones anteriores, ¿no? Mientras la caballería patriota tenía la dificultad de que entraba en columnada, no podía desplegarse y su batallón estaba, o las unidades del ejército, la caballería estaba encajonada. La siguiente, por favor. Aquí vamos a apreciar el primer momento de la batalla, sin entrar en mayores detalles que ya se han podido apreciar, pero vemos que este fue un choque de sables y lanzas. La batalla en sí, 45 minutos, pero hubo dos momentos. El primer momento que fue el de la ventaja realista, porque los realistas, como mencioné, encontraron pues a la caballería patriota que estaba bajando y doblando hacia la derecha y no podían desplegarse en orden de batalla, mientras sí lo pudieron hacer los realistas. Las primeras unidades de la caballería patriota fueron los granaderos de Colombia, seguido por los húsares del Perú. Ahí estuvieron los escuadrones que ya se han mencionado anteriormente y fueron arrollados por los realistas. Se presentaba pues una ventaja sobre la cual prácticamente se cumplía el anhelo de Canterac, de que bastaba con su caballería para vencer. Pero aquí también, ¿qué sucedía? Sucedía pues de que Bolívar empieza a apreciar de que se viene un momento difícil y un momento en los cuales la derrota era inminente. Y Bolívar decide retirarse hacia el encuentro con su infantería, que como mencioné estaba casi 10 kilómetros a retaguardia, no llegaba al mismo nivel que la caballería. Y es ahí donde Bolívar se retira y quedan estas caballerías en pleno combate con la primera acción. Gracias, el tiempo nos apremia. A veces digo yo, no, qué difícil el tiempo ahora, cuando en ese momento pues los hombres combatían a esta hora, exactamente, a esta hora combatían, ¿no? Y ellos definitivamente pues ante cualquier eventualidad seguían adelante. Bien, vamos a poder apreciar, bueno, de manera muy rápida, porque ese es un trabajo que lo hemos hecho con la gente de Junín. Ese hipervínculo, hay una flechita, no, en el hipervínculo, regresa por favor. Hay una flecha ahí está. Ahí van a poder apreciar, esa es Loma Junín Punta, Conocancha pueden ver ustedes en la parte superior, que se va viendo por dónde llegó el Ejército Unido Libertador, todo lo que tuvieron que atravesar,
van a poder ustedes apreciar que no es una zona nada fácil para tropas. Conocen a la perfección, muy bien, los felicito porque verdaderamente quienes no conocemos esto y los peruanos todos deben conocerlo. Y esto se está replicando también a nivel nacional. Ahí está el lago Junín que ustedes han visto y ese es el campo de batalla por donde han ingresado, ¿no? Y se llega a Chacamarca y ahí está donde Canterac, desde donde lanza su ofensiva y los lugares propios de la batalla y la retirada misma de las fuerzas. Y llegamos al segundo momento de la batalla. El segundo momento es cuando entran los húsares de Junín, o los húsares del Perú en ese entonces, porque cuando aprecian de que los realistas están ganando la batalla, empieza ya a retirarse, a replegarse, tanto Miller, que había quedado al mando de la caballería peruana porque Necochea había sido herido, había sido tomado prisionero, empieza a retirarse Miller, empezaban a retirarse la caballería también de los colombianos, pero habían quedado los húsares del Perú, el escuadrón de Isidoro Suárez, y es ahí donde Errázuriz había, regresa por favor una, es ahí donde Errázuriz había recibido la disposición de que se salve la caballería. Errázuriz era teniente, muchas veces se le llama mayor, no, Errázuriz era teniente, tenía el cargo de ayudante mayor, era el hombre de enlace entre los jefes y el jefe del escuadrón. Es el general Lamar quien le dice a Errázuriz que se salve esa caballería. Errázuriz llega donde Isidoro Suárez y Errázuriz aprecia de que, si bien es cierto, están ganando los realistas, primero que no tenían reserva los realistas y que ofrecen el flanco y la retaguardia expuesta. Y el escuadrón de Suárez estaba completo, íntegro, no había sido empleado. Y le dice al jefe Isidoro Suárez: mi coronel, es el momento de atacar. No es una desobediencia. A Errázuriz no se le puede tildar de desobediente, ni desobediencia audaz, ni desobediencia de otra naturaleza como a veces se plantea. No, Errázuriz es un hombre más bien inteligente, que hace una apreciación de la situación y lo que hace es una recomendación, y con esa recomendación es asumida por su jefe, empleada, y por lo cual se obtiene la victoria. La siguiente, por favor. Por eso es que decimos que en ese segundo momento es el instante de Errázuriz y de los húsares del Perú, y por ello es que ahí es donde se viene el momento sublime de la victoria. Cambiar esa derrota que estaba siendo perseguido Miller, estaba siendo perseguido los granaderos de Colombia, y vuelven caras, o sea, regresan, y entre ambos, entre Suárez y los mismos colombianos y Miller, ya arremeten contra los realistas que los encuentran totalmente descontrolados y se produce la victoria. Bolívar se entera de la misma a retaguardia, cuando estaba con su infantería, gracias a que Miller en un papel le hace conocer este resultado. Al día siguiente se va a Reyes. Los heridos, que ya se mencionó, mueren en el campo de batalla por el rigor del frío, -3, -7 grados de frío. Pero aquí viene el mayor, digamos, legado de la batalla de Junín. ¿Qué es lo que Junín produjo sobre los realistas? Primero, una persecución y la derrota de los realistas. Nunca había sido derrotado esta caballería. En esa derrota realista, la retirada realista fue prácticamente una fuga a lo largo de todo el corredor de la sierra, y que no paró solamente semanas después, hasta que los realistas llegaron a cruzar el río Pampas y después el río Apurímac, con los cuales tuvieron una defensa natural en el río Apurímac, es decir, casi en dirección hacia el Cusco. Segundo, los realistas perdieron 400 caballos y más de 3.000 hombres en las deserciones en todo ese movimiento. Tercero, la moral fue totalmente abatida. Nunca antes la moral realista se había visto abatida de esa manera. Y por el contrario, la moral de los patriotas fue totalmente positiva. Se emergió la moral. Se supo que se podía ganar la guerra de la independencia. Es más, se produjo divisiones en el interior de los realistas. Maroto, que era el jefe de la infantería, le había dicho dos cosas. Primero, que para la carga hacia Junín vaya con un soldado de infantería acompañando cada caballo. No le aceptó Canterac eso. Segundo,
el general Maroto le dijo a Canterac, hagamos una defensa para una contraofensiva. Tampoco le aceptó eso a Canterac, con lo cual Maroto dimite. Entonces se producen divergencias totales en el ejército realista. Esa es la gran importancia en el campo de batalla de la victoria de Junín, y que se vio que efectivamente era ya el preludio para lo que se venía después, que era la batalla final de la independencia. Todavía no se había llegado a ello, porque ahí no queda la guerra de la independencia. Vamos a la siguiente diapositiva, con lo cual ya termino la exposición. Después de Junín vino 126 días de marchas y contramarchas. Los guerrilleros son los que persiguen a los realistas. Ahí está Cipriano Peñalosa persiguiendo a los realistas, Carreño y otros más persiguiendo a los realistas de todo ese recorrido que les he mencionado. Llegaron hasta la cortadura del río Apurímac y después los realistas hacen una contraofensiva. Pero eso ya es materia de entrar a lo que es la batalla de Ayacucho. Pero aquí está pues todo ese legado y el significado de lo que es la victoria de Junín. La siguiente diapositiva. Con ello termino yo presentándole pues estas consideraciones finales, en los cuales pues decimos que con la emergencia de ese estado de guerra implantado en 1824, con la presencia de Bolívar y con José Faustino Sánchez Carrión, como se ha dicho acá, que hay que también darle el relieve que corresponde, se pasó de la incertidumbre total que tenía el Perú en 1823 a forjar la mayor arquitectura militar para la independencia. La independencia fue un hecho netamente que debía definirse en el ámbito militar, político-militar. Después de ello, ya se podía pensar en ciudadanía y otras cosas más. Primero tenía que solucionarse el ámbito de la guerra. Bien, ese ejército fue compuesto por soldados peruanos y colombianos en mayoría. Los peruanos completaron también las unidades colombianas. Ya quedaban pocos efectivos rioplatenses y menos chilenos que habían llegado desde San Martín, pero que también estuvieron ahí hasta la campaña final. Y bien, los húsares del Perú, pues, ya después recibieron el nombre de húsares de Junín y nos dieron esta gloriosa victoria, antesala de la batalla de Ayacucho, y que marcó el preludio del fin del dominio hispano en esta parte del continente. Con esto, pues, agradezco vuestra atención, agradezco su paciencia y agradezco también su comprensión, porque creo que todos aquí estamos, primero, en una posición de honor de estar frente a ustedes y también en una posición de deber, porque es un deber de los hombres de uniforme y también de los hombres de las letras de poder dar todos nuestros esfuerzos para compartir ante todos los escenarios y auditorios posibles lo que significó las gloriosas gestas por la independencia del Perú. Y comparto el lema del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, que es lo que nos guía para hacer todo esto, con la espada y con la pluma. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias al general Urbano.